Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Temperatura Política. Hoy vamos a tener un programa de inicio fenomenal. Tenemos un gran invitado y desde luego también ya la conducción en este espacio de la doctora Fabiola Sierra. Así que no se vayan, quédense con nosotros. Temperatura Política, con la doctora Fabiola Sierra. Gracias por continuar nuevamente en este espacio de Entre Finanzas e Impuestos TV. Como cada viernes, nosotros les vamos a hacer llegar información respecto a diversos temas en el ámbito político. No se trata de hacer una polémica precisamente de todos los acontecimientos políticos que sabemos están presentes en nuestro país día a día, sino que se trata de que aprendamos un poco a dirigirnos en este ambiente político y sobre todo saber tomar decisiones al respecto. Le doy la bienvenida a mi buena amiga, la conductora, doctora Fabiola Sierra, en este su espacio en donde cada viernes nos acompañará con sorpresas, invitados y desde luego comentarios muy interesantes respecto a diversos temas, como he comentado, de poder aprender respecto a este tema de política. Fabiola, bienvenida. Gracias, Sergio. Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos como cada viernes en este su espacio Temperatura Política. Hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema muy relevante para todos nosotros, para el desarrollo de cualquier país. Y nuestro invitado es el doctor Aarón Dichter. Bienvenido. Me voy a permitir leerles una breve reseña. Voy a tratar de reseñar un poco la vida de este gran servidor público, gran personaje, gran ser humano que nos acompaña hoy con nosotros para compartir sus experiencias. El doctor Aarón Dichter es presidente y socio fundador del despacho Ad Hoc Consultores Asociados desde agosto de 2007. Su despacho proporciona servicios de consultoría especializada en proyectos de inversión de infraestructura, principalmente los relacionados con transporte y energía. El doctor fue de diciembre de 1994 a diciembre de 2006 subsecretario de Transportes, obviamente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en cuyo cargo fue responsable de construir los procesos de apertura a la inversión privada, nada más y nada menos que de ferrocarriles y aeropuertos en México, de los procesos de regulación económica para la aviación comercial y el autotransporte, así como también de la creación y desarrollo del primer sistema de tren suburbano para la zona metropolitana de la Ciudad de México. Previo a esto, el doctor ocupó diversos cargos en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, en la Secretaría de Hacienda, donde fue responsable de la creación de la Unidad de Inversiones. Fue presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Terrestre, consejero del Grupo Aeronáutico del Sureste, así como de grupos aeroportuarios de Centro, Norte y Pacífico. Posteriormente participó en los consejos de administración de IENOVA, de ICA y de OMA. Actualmente participa en los consejos de administración de Grupo Tracción y Grupo Ocupa. El doctor se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de las Américas y posteriormente obtuvo la maestría y el doctorado en Economía de la Universidad George Washington, obviamente en Washington, en Estados Unidos. Doctor Dichter, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, el agradecido soy yo. De verdad es un privilegio poder estar aquí en este programa. Y pues no me queda realmente mayor deseo que esto sea un gran éxito y seguramente la audiencia los viernes quedará muy complacida de ver los programas. De verdad, muchas gracias. Al contrario. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Fabiola, pues te agradezco mucho el que hayas tenido un invitado como el doctor Dichter y yo creo que hay temas muy interesantes que me imagino van a empezar a abordar. Y yo quisiera estar presente y a la expectativa únicamente para poder apreciar muy de cerca todas las experiencias que el doctor nos puede compartir. Así que por aquí estaré
y yo voy a dejar que se desarrolle el programa. Si acaso tengo alguna duda, voy a levantar mi manita para poder también intervenir un poco. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Sergio. Doctor, gracias por estar con nosotros en este día para platicar de un tema que es sumamente relevante para este país y para el mundo en general. Es un tema del que todos hablamos, del que todos creemos saber, del que todos nos sentimos capaces de criticar, pero no necesariamente compartimos o conocemos las entrañas de lo que estos temas involucran. Y me refiero específicamente al tema del que eres experto, el tema de infraestructura. Cómo se diseña, cómo se prioriza, todo un proyecto en particular. Sabemos que hay distintos tipos de infraestructura que tú nos vas a platicar. Entonces, para abrir boca, Doc, cuéntanos cuál es la importancia de la infraestructura. ¿Qué papel juega para el desarrollo de un país? Con muchísimo gusto. Bueno, efectivamente es una pregunta muy relevante, ¿no? ¿Por qué es estratégica la inversión en infraestructura en un país, independientemente de su tamaño o su grado de madurez en un proceso de desarrollo económico? La inversión en infraestructura es estratégica porque es fundamental tanto en su faceta productiva como en su faceta social. Es fundamental en la promoción del crecimiento económico, pero también del desarrollo económico. Decía yo que, por un lado, podemos hablar de infraestructura productiva. Eso tiene que ver con proyectos en sectores tan importantes como las telecomunicaciones, los transportes, la energía, el agua. Entonces, quiere decir crear proyectos para generar crecimiento y desarrollo. Son proyectos normalmente muy importantes y de maduración relativamente larga. Vamos a lo largo de la plática seguramente a hablar del tiempo como un factor muy importante en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Pero también tenemos la infraestructura social. Aquí hablamos de proyectos en materia de salud, de educación, por ejemplo, fundamentales para el bienestar de la población. Entonces, unos y otros, inversión productiva, inversión social, son fundamentales en el crecimiento y desarrollo de un país. Pero quisiera yo tal vez ir un poquito más allá. ¿Cuáles son los beneficios de proyectos de infraestructura? Ahí tenemos que hablar de la infraestructura y su impacto en el desarrollo económico, la infraestructura y su impacto en el bienestar social. Hay un aspecto que es muy relevante en tiempos como los que estamos hoy viviendo en nuestro país y probablemente en el resto del mundo. La inversión en infraestructura es un factor fundamental porque es un factor de los llamados contracíclicos. Es decir, en situaciones donde el crecimiento económico, digamos, se nos está cayendo, la inversión en infraestructura contribuye a revertir esa tendencia. Entonces, hay momentos, y creo que podemos de aquí recordar aquellos momentos después de la gran recesión, como por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, hicieron grandes inversiones en infraestructura, y eso fue uno de los factores fundamentales para sacar una economía como la norteamericana de una profunda recesión, ¿no? Entonces, son temas que es fundamental vinculado a la... Te voy a interrumpir un segundo. Permítenos ir a un breve corte comercial y ahora regresamos. Por supuesto. Temperatura política. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía
finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme, aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos, Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos, Televisión. Bienvenidos. Con el gusto de saludarles, su amigo y asesor Sergio Sánchez los invita a que cada martes a las 11 de la mañana nos acompañen en su programa Entre Finanzas e Impuestos, un programa creado para ustedes y en el canal también creado para ustedes, Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Los esperamos. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta, alimentar tu curiosidad de fumar siendo menor de edad no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Temperatura política. Regresamos. Muchas gracias por estar de regreso con nosotros después de este corte comercial. Doctor, nos contabas antes de ir al anuncio comercial sobre la importancia de la infraestructura, los impactos sociales, económicos en el desarrollo y sobre todo el impacto contracíclico que puede tener para momentos como los que estamos viviendo en este país. Correcto, sí. Es decir, si tenemos una situación de un debilitamiento en nuestro proceso de crecimiento, por ejemplo, priorizar inversiones en infraestructura ayudarían o contribuirían de manera muy decisiva e importante en revertir esa tendencia y contribuir a un mayor grado de crecimiento. También invertir en infraestructura es muy importante en generación de empleo. Se genera empleo desde la construcción de un proyecto y se genera también empleo ya durante la operación de un proyecto. Sobre todo en esta segunda fase de operación ya hablaríamos de empleos permanentes y bien remunerados. Otro tema también muy importante asociado a la infraestructura tiene que ver ya en un entorno de un mundo globalizado, donde la competencia o la competitividad de las economías son factores fundamentales. Mejores infraestructuras conducen a un mayor grado de competitividad en las economías. Y al no tener tan buenas infraestructuras, dificultan. Y un caso muy relevante o un ejemplo muy relevante es el transporte. El transporte, vamos a hablar de mercancías, que es el movimiento de mercancías al interior de un país o de exportación o bien de importación. Si no tenemos la infraestructura de transporte, llámese en los puertos, en las carreteras, en los aeropuertos, entonces ese movimiento de mercancías se ve en dificultades, en su velocidad, en la eficiencia de esos movimientos, y eso puede ser un factor que nos haga perder competitividad. Entonces, como podemos ver, hay todo un conjunto de factores que hacen que la respuesta a esa pregunta de que qué tan estratégico es la inversión en infraestructura, lo que podemos ver es tremendamente estratégico para cualquier economía. Doctor, y mira, justo tu comentario abre boca para algo que yo quiero platicar y que es muy importante que la gente conozca. Mira, ya hemos hablado, aquí tú hablaste sobre el hecho de que acelerar la inversión en infraestructura, pues es fundamental para el crecimiento de un país, para generar empleo, para mejorar la productividad. Pues sin duda en México necesidades no nos faltan, ¿no? Sabemos que hay todo tipo de necesidades, pero el tema aquí es que nuestra histórica baja inversión nos ha terminado saliendo muy cara. ¿A qué atribuyes, doctor, este hecho? Yo estoy convencida, no necesariamente es tu caso, pero yo estoy convencida
de que invertir mejor no necesariamente es invertir más. Por eso me gustaría que nos platicaras sobre la importancia de una buena gestión, justo al tema que entraste ahorita, ¿no? Una buena gestión en los proyectos de infraestructura. Correcto, con mucho gusto. El desarrollo de proyectos de inversión implica fases. Hay una primera fase que es la identificación de un proyecto. De ahí pasar a la evaluación de un proyecto. Vamos a decir que estas dos primeras fases podríamos denominarlas de planeación. Entonces, identificamos un proyecto, pero antes de proceder a su ejecución, hay que hacer la evaluación, es decir, los estudios de preinversión, para ver si el proyecto está ubicado en el lugar adecuado, si el proyecto tiene la rentabilidad adecuada. Ahora, ¿qué quiere decir rentabilidad en un proyecto de infraestructura? Y creo que esto es realmente muy importante, que muchas veces la palabra rentabilidad se asocia a un tema meramente financiero, pero en infraestructura no es el caso. En infraestructura, cuando hablamos de rentabilidad, involucramos un concepto más amplio, una rentabilidad socioeconómica. También, ciertamente, lleva un componente financiero. Por ejemplo, vamos a pensar en un proyecto de ferroviario, de un ferrocarril, pero de personas. Es decir, un ferrocarril que mueve personas, como lo que citabas tú al inicio del ferrocarril suburbano que está aquí en la zona metropolitana, que va de la estación Buenavista en el centro de la Ciudad de México a Cuautitlán en el Estado de México. Entonces, ¿cómo se define que un ferrocarril de pasajeros sea rentable? Bueno, se considera que un ferrocarril de pasajeros es rentable, y esto es universal, no es México, es universal. Es rentable cuando cubre su operación y su mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión inicial fue hecha normalmente por el Estado, ¿no? Y una vez hecha esa inversión, entonces entra todo lo que es la operación y el mantenimiento. Entonces debemos de considerar que esa operación y mantenimiento se pague con los propios recursos que genera ese proyecto. Doctor, ahora, perdón. En este caso, ¿deberíamos considerar así la evaluación de los proyectos de trenes como el México-Toluca, el ya perdido México-Querétaro o hoy mismo el Tren Maya? ¿Tendríamos que concebirlo con una óptica completa? Por supuesto, yo considero que tenemos que darle esa óptica de una rentabilidad socioeconómica. ¿Incluiría también los temas medioambientales, doctor? No, por supuesto, es fundamental. Insisto, tenemos que ver en esas evaluaciones previas, esa fase de evaluación, que a veces hay ansias de, vamos a brincárnosla, ¿no? Total, esto sale porque sale. No, tenemos que hacer esos estudios de preinversión que incluyen temas socioeconómicos, temas financieros, temas regulatorios, temas legales y temas de medio ambiente. Tiene que ser esa evaluación integral. Ahora, hemos visto a nivel del mundo que en proyectos de infraestructura, en unos más, en otros menos, vemos participación privada, lo cual desde mi punto de vista es absolutamente relevante y adecuado. Entonces ahí entra también un componente financiero, pero en su conjunto, un proyecto de infraestructura lleva una evaluación mucho más amplia, una evaluación socioeconómica. Ahora, ¿qué viene después? Viene la otra gran etapa, que es la etapa de ejecución, que esa a su vez lleva dos fases: la fase de construcción y la fase de operación. ¿Qué es relevante sobre todo, por ejemplo, en la fase de construcción?
Algo que desde mi punto de vista es muy relevante es el concepto de una gerencia de proyecto. No es meramente una supervisión de obra, no, es una gerencia de proyecto para ver que todas las interfaces realmente casen una con la otra. Y que lo haga completamente exitoso y que funcione. Doctor, si nos permites, vamos a un corte comercial y regresamos. Con gusto. Temperatura política. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Cuautitla, represento al Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, y vamos a estar presentando varios temas en cuanto a adicciones aquí en nuestro canal. Espero que nos acompañen, va a estar muy interesante. Tenemos muchos voceros expertos en adicciones y pues bueno, con el objetivo de evitar el consumo de alcohol y tabaco en niños y adolescentes. No se olviden este canal, Entre Finanzas e Impuestos TV, todos los sábados a las 3 de la tarde. Hola a todos, mi nombre es Giancarlo Bonacher y tengo el gusto de invitarlos a este programa que le estamos llamando Liderazgo y Coaching. Un programa que espero que se lleven muchas herramientas que les ayuden a mejorar la relación que tienen con sus colaboradores, la influencia que pueden ejercer con ellos y obviamente con esto los resultados. El programa será los sábados a las 12 de mediodía en este gran canal que estamos lanzando, Entre Finanzas e Impuestos TV. No se olviden, los espero en el programa Liderazgo y Coaching los sábados a las 12 en su canal, Entre Finanzas e Impuestos TV. Los espero. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Temperatura política. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Doctor, quisiera yo en este segmento sacar todo el jugo posible de tu experiencia, aunque seguramente tendremos en el canal muchas preguntas para ti que no quisiéramos solo enviártelas y compartirle a nuestra audiencia las respuestas, sino comprometerte aquí de una vez que estamos grabando a que nos acompañes a otro nuevo programa en el que podamos ampliar mucho más sobre este tema, porque es algo que nos da para hablar horas y horas y horas. Entonces, primero quiero comprometerte a que regreses a Temperatura Política a platicar con nosotros y aprovechando en este programa de este viernes, quisiera yo que nos contaras tus experiencias. Habiendo sido subsecretario de Transporte durante 2 sexenios, lo cual habla muy bien de tu calidad profesional. Yo quisiera que nos contaras, sé que sería muy vasto pedirte toda tu experiencia, pero sobre un tema en particular, doctor. Quisiera que nos platicaras, en tus manos estuvo, en las tuyas y las de tu equipo colaborador, la creación y el desarrollo, lo platicamos, del primer sistema de tren suburbano en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Cuéntanos, Doc, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue concebida esa necesidad? ¿Cómo lograste priorizarlo? Vamos por partes. Cuéntanos primero cómo lo concibieron. Bueno, nos dimos cuenta que en una megalópolis como la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, el tema de la movilidad, del transporte, es un tema pues no solamente de alta relevancia, pero es un tema de alta complicación en términos de saturación de la infraestructura vial, de accidentes, del tema de medio ambiente. Entonces pensábamos que era importante, era necesario ver qué otras posibles alternativas y desde el punto de vista del gobierno federal podíamos contribuir a aliviar este tipo de situaciones. Nos encontramos con que había derecho de vía disponible en diferentes zonas de la Ciudad de México, es decir, vía férrea existente que se usaba para la carga, pero que la carga pues ya no usaba ciertas vías, se concentraba en otras vías o pasaba fuera de la zona metropolitana a través de un libramiento.
Entonces encontramos derecho de vía disponible y nos dimos a la tarea de analizar la factibilidad de tener un ferrocarril ligero, tal vez no un tranvía porque la distancia iba a ser un poquito más larga, y encontrar posibles rutas. Encontramos 3 posibles rutas, la primera de las cuales fue tomando como pivote la estación Buenavista, la tradicional estación de ferrocarriles en la Ciudad de México, que está en el centro de la Ciudad de México. Además, una estructura muy bonita, la verdad, importante. Y de ahí, la primera ruta que identificamos fue hacia Cuautitlán. Son alrededor, si no mal recuerdo, 27 kilómetros, me parece. Y vimos que la infraestructura estaba libre, se podía utilizar. Claro, había muchos cruces de vía, era importante planear sobre pasos a desnivel, en fin. Entonces, entramos, una vez que identificamos esa posibilidad, identificamos otras 2 rutas. Me voy a concentrar en esta. Una vez que identificamos el proyecto, entramos a una fase de estudio y de análisis para determinar la viabilidad. Es decir, desde el punto de vista de la infraestructura, ¿es viable hacerlo? ¿Está la infraestructura? ¿Cómo podemos manejar esos cruces a nivel? ¿Dónde había que hacer pasos a desnivel? Desde el punto de vista de la distancia, ¿qué tipo de material rodante había que utilizar para dar un servicio adecuado? Económicamente, ¿cómo se vería? ¿Sería factible que el uso de este ferrocarril pudiera pagar su operación y su mantenimiento? ¿Qué tan accesible estaban esas vías a la población? Evidentemente no era el trazo más idóneo, pero era un trazo disponible. Había que poner sobre la balanza esto, ¿no? Ahora, luego, ¿cómo íbamos a enfrentar el tema de los recursos y el tema regulatorio? Es decir, ¿cómo íbamos a hacer converger a 3 gobiernos? Exacto. Al gobierno federal, al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno del Estado de México. Y que, fíjate la circunstancia en el momento. Era un gobierno federal del Partido Acción Nacional. Un gobierno de la Ciudad de México, de entonces PRD. Y del Estado de México, del PRI. ¿Quiénes eran los personajes? El presidente Fox, el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, y en el Estado de México, el gobernador Montiel. Bueno, teníamos que convencer, obviamente, al presidente del gobierno federal de que era necesario invertir recursos federales en la zona metropolitana. Ese fue nuestro gran detonador. Fuimos a hablar con el entonces jefe de gobierno, con Andrés Manuel López Obrador. Yo tuve el privilegio de conocerlo en su oficina, allá frente al Zócalo, la Ciudad de México, y con el gobernador Montiel. Logramos un acto sin precedente, y la verdad para mí fue un gran privilegio, un honor, el haber promovido una reunión de los 3 personajes en la estación Buenavista para firmar un convenio de coordinación de acciones para desarrollar el tren suburbano. Un gran acuerdo político, doctor. No solo esta parte de concebirlo, sino concretarlo y lograr un acuerdo político entre las 3 fuerzas políticas dominantes en ese, digamos, que eran los tomadores de decisiones. Y lamentablemente, doctor, nos queda muy poquito tiempo en este programa, pero bueno, me imagino, Sergio, que nos está acompañando, seguro, al igual que nuestro auditorio, se quedó picadísimo con eso y vamos a tener que retomarlo, doctor. Yo te pido, por favor, que nos acompañes para que nos platiques de esta experiencia, porque es justamente cómo se da ese tema de negociación política, cómo logras poner sobre los intereses particulares de cada actor el bien común.
Bueno, yo digo, y por supuesto que me encantaría, porque realmente es una historia apasionante, pero es apasionante porque el resultado es que hoy tenemos un tren suburbano que sirve a la gente, que le ahorra tiempo, es decir, que le regresa tiempo a las personas para poder invertirlo en su bienestar, con su familia. Entonces, es un tren que da resultados. Hay problemas, hay cosas, lo que ustedes quieran, pero hay un tren que le sirve a la gente. Y que será además, todo parece indicar, el punto de partida para conducirnos al aeropuerto Felipe Ángeles de este gobierno. Doctor, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Te esperamos en muy breve para que nos sigas comentando. Gracias a todos por habernos acompañado una vez más en Temperatura Política. Muchas gracias. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.